Bienvenidas a nuestra conferencia de mujeres. Estamos muy felices de poder contar que estén acá. Qué lindo es cuando como mujeres podemos estar juntas y qué mejor si es buscando conocer más de nuestro amado. Así que les animo el día de hoy a disponer sus corazones. En sus corazones, Señor, estoy acá porque te quiero conocer más, porque quiero ser confrontada por tu palabra, animada, consolada. Así que les animo a concentrarse, a dejar sus celulares. Cada una viene con distintas historias, contextos, estados. Algunas les costó harto venir, otras dejaron tal vez a sus hijos o a alguien enfermo en la casa, preocupaciones. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe y podamos recibir su palabra con corazones gozosos y dispuestos. Amado Señor, tú conoces a cada una de tus hijas que está acá, Señor. Tú las conoces por tu nombre, por sus nombres, Señor. Tú conoces todo de ellas, Señor. Y te doy gracias por eso. Y quiero pedirte por cada uno de los corazones de las que estamos acá presentes, para que podamos tener un corazón manso y humilde para recibir tu palabra. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción a nuestros corazones. Y te pedimos que con la palabra que vamos a recibir el día de hoy, tú ilumines nuestro entendimiento. Yo te pido que el día de hoy nos maravillemos en quien tú eres. Señor, asómbranos, ilumínanos por medio de tu Espíritu con tu palabra, Señor, y que juntas podamos gozarnos en ti, descansar en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que me des fluidez para enseñar tu palabra, que seas tú a través de mí, que sea tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya, queridas, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Ruth, ¿ya? Es un hermoso libro donde tenemos tragedia, amor, ¿me entienden? Pero sobre todo donde vemos a Dios actuar de forma poderosa y maravillosa. Y el primer tema del día de hoy se llama providencia y descanso, ¿ya? Así que vamos a partir, si ustedes tienen sus libros, sus Biblias a mano, se los encargo sobre todo el lado de allá, que no sé si van a alcanzar a ver la diapositiva ahí, pero solamente están los textos bíblicos, ¿ya? Así que por mientras busquen el libro de Ruth y vayan a capítulo 1, versículos del 1 al 5. Ya, voy a poner acá. Ya lo tienen en sus manos. Perfecto. Vamos a leer. Si no, se los leo yo. Dice así: Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Así parte el libro de Ruth. Yo creo que hay algunos elementos importantes que tenemos que considerar cuando nos acercamos al libro de Ruth. El primero es que esto se da en el tiempo de los jueces, ¿ya? Y el tiempo de los jueces era un tiempo que para el pueblo de Israel fue un tiempo muy complicado, muy difícil. Fue un tiempo donde fueron, entre que fueron invadidos, pero el mismo pueblo pecaba, había idolatría. Entonces, si había un momento convulsionado en la historia de Israel, era en este momento. ¿Y qué pasó? Acá tenemos que
había un hombre, ¿cómo se llamaba este hombre? Elimelec, ¿ya? Acuérdense de ese nombre. Y fíjense, ¿qué significa el nombre Elimelec? ¿Alguien sabe? Se los soplo. Dios es rey, ¿ya? Y ese dato va a ser muy importante porque nos va a hablar mucho de lo que trata este libro. Entonces, en Belén empezó a haber hambre, complicaciones. Ellos se van, ¿a dónde se van? A Moab, ¿ya? Se va con su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? Noemí, muy bien. Se van ellos. ¿Y qué pasó? Ellos tienen sus hijos, ¿cómo se llaman? Malón y Kelión. Ya. Las cosas se ponen complejas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Murió Elimelec. ¿Y cómo queda Noemí? Viuda. Luego sus hijos, Malón y Kelión, se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Y luego las cosas se ponen, pasan 10 años más o menos se describe, y ellos no han tenido hijos y mueren los hijos también, Malón y Kelión. Y es muy interesante porque el versículo 5 dice, y murieron los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Sí? Qué tragedia, ¿cierto? Qué momento, qué situación tan difícil para esta familia. Entendiendo sobre todo el contexto que estaban viviendo, ellos estaban extranjeros en tierras moabitas y esta mujer queda viuda. Y si bien hoy en día la viudez, la muerte de seres queridos es algo tremendamente doloroso, tremendamente difícil, esta se le suma que mueren también sus hijos, también en el contexto era una situación de vulnerabilidad social, económica extrema. ¿Sí? Era una situación verdaderamente difícil. De hecho, muchos autores hablan de Noemí como la versión femenina de Job, ¿sí? Por todas las pérdidas y dificultades que estaban enfrentando estas 3 mujeres. La cosa, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos pasa cuando estamos enfrentando momentos tan difíciles como estos? Cuando nuestros corazones, nuestras emociones están así removidas. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos pasa que surgen preguntas tremendas, ¿cierto? Que les hacemos al Señor es, ¿por qué? Señor, ¿por qué tenía que morir mi esposo? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué una crisis económica ahora? Señor, ¿por qué si yo he vivido en integridad, Señor? Si yo, Señor, yo he hecho todo bien. ¿Por qué? Señor, esto es injusto. ¿Les ha pasado que vienen esas preguntas a nuestros corazones? Esas batallas en medio del dolor. Y está bien, ¿entienden? No está bien, no está mal que surjan. El tema y lo que vamos a ir viendo es cómo debemos respondernos a estas preguntas. Porque las preguntas no están mal, porque nuestro corazón va a clamar por una respuesta. El tema es dónde buscamos respuesta a esas preguntas tan profundas. En medio de esta vulnerabilidad social y emocional, estas 3 mujeres empiezan a pensar qué hacer, obvio, qué hacemos ahora. Y vamos avanzando en el texto. Dale, Nelita. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Estamos en el versículo 6, capítulo 1. Porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. ¿Sí? Noemí se entera ya en Moab que el hambre en Israel, en Belén, había parado, que había alimentos. Y una de las alternativas, y la alternativa que ella decide es: voy a volver a Belén, voy a volver
a mi pueblo. Y ellas van ya en camino, culturalmente los familiares acompañaban un trecho del camino, y Noemí ahí le dice a sus nueras, a Orfa y a Ruth, le dice, vuélvanse con sus familias, vuélvanse a sus casas. Y no sé, ustedes lean ahí el texto, se ve bien chico, así que solo la que tiene super ojos para poder ver. Pero lo que sale ahí, lo que Noemí les dice, si ustedes se fijan, es como que el Señor tenga misericordia de vosotros, como vosotras habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que hayáis descanso cada una en la casa de su marido. Si nosotros lo leemos, suena muy espiritual, ¿cierto? Muy sacrificial esta Noemí. Ella estaba dispuesta a volver sola con tal de que sus nueras estuvieran bien. Pero les pido que vean en sus Biblias, que analicemos qué hay detrás de las palabras de Noemí. Porque de lo que abunda nuestro corazón, habla nuestra boca. Las palabras de Noemí nos hablan mucho de lo que había en su corazón. Y observemos estas palabras. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que estaba amando Noemí? ¿Cuál era su bien? ¿Dónde ella creía que sus nueras iban a encontrar bienestar y seguridad? Ya, en su tierra, con unos esposos, con un nuevo esposo, con su familia de origen. Sí, perfecto. La pregunta es allí donde encontrarían seguridad? Vamos, sigamos con la idea. A todos y a cada una de nosotros nos pasa que en medio de la incertidumbre, y piensen, conéctense en un momento de su vida que se han sentido en plena incertidumbre. ¿Pensaron? ¿Se acordaron de algo? Ya. No es difícil pensar en algo, ¿cierto? Ya. ¿Les ha pasado que nuestro corazón ahí clama por seguridad, clama por una respuesta? Incluso nos pasa que recibimos un examen y no entendemos nada del médico, ¿y qué hacemos? Buscamos en Google, ¿cierto? Dolor, aquí buscamos en Google y sale que es lo peor del mundo, ¿cierto? Ya, no lo hagan, pero todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos una respuesta. Queremos que alguien nos diga qué va a pasar y que alguien nos diga qué necesitamos. Y esa es la tendencia de nuestro corazón humano. Buscar algo que aferrarnos, un tratamiento, una persona, un trabajo. Necesito ese trabajo y si hago este emprendimiento, eso es lo que mi corazón necesita. Y eso es lo que estaba viviendo el corazón de Noemí. Ella veía esta situación y decía, lo que estas chiquillas necesitan es volver a su casa, volver con sus familias. Lo que ellas necesitan es un esposo. Allí hallarán descanso. Esa es la palabra y eso es lo que les dice Noemí a sus nueras. Lo que pasa, ¿cierto?, es que nos tenemos que preguntar, ¿dónde hallaremos descanso? ¿Es en la respuesta? ¿Dónde vamos a hallar ese descanso? ¿Cuál es nuestro refugio? Y ahí nos vamos a meter en el tema central del día de hoy, que es la providencia de Dios. Dale. Vamos a recurrir al Catecismo de Heidelberg, que lo explica muy clarito qué es esto de la providencia de Dios. La providencia de Dios es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual, como con su mano sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la riqueza y la pobreza, en fin, todas las cosas acontecen sin razón alguna. No acontecen, ahí sí, me dio dislexia.
Ténganme paciencia. Ya, ahora sí lo leo bien. Era para ver si estaban atentas. Ya. Estaba leyendo y dije, ¿qué herejía estoy leyendo? Ya. En fin, todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y por su voluntad paternal. Cuando hablamos de la providencia del Señor, tiene que ver con entender que el Señor es poderoso, omnipotente y que Él está presente en todo lugar. El Señor no solamente es el que creó todas las cosas, el que creó el océano, los peces, las profundidades, las galaxias, los planetas, sino que el Señor es el que los sustenta, el que permite que todo eso siga funcionando, el que dirige los océanos, los oleajes, las corrientes, las sequías, las lluvias. Es el Señor el que sustenta todas las cosas y el que gobierna cada una de estas cosas y cada una de las criaturas, y fíjense, por su corazón paternal. Y eso es muy importante. Y no solamente es creador, sino que es el Rey que gobierna, y esto todo lo hace para alabanza de su gloria, de su sabiduría, de su poder, justicia, bondad y misericordia. Es decir, si hay algo que vemos a lo largo de todas las Escrituras, es que el Señor gobierna. Y el Señor es el creador de todas las cosas, es el Señor el que hace que se preserven todas las cosas. Él es el que gobierna. Y esto es muy importante, porque es en medio de la incertidumbre, es en medio del dolor, que muchas veces nos sentimos, Señor, ¿por qué está pasando esto? Nos sentimos en la nada, nos sentimos desprotegidos. Pero por eso estamos viendo este texto, por eso estamos estudiando la providencia de Dios, porque cuando entendemos la divina providencia, cuando entendemos que nada pasa por el azar, que el Señor gobierna sobre todas las cosas. Incluso el Señor gobierna sobre los pajaritos. Nuestro corazón puede hallar descanso. Pero para eso, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, tenemos que recordar quién es Dios. Veamos algunos textos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Eso dice en Salmo 103, versículo 19. Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hechos 17, versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, el Señor es el que gobierna, pero también el Señor es el que ha creado al ser humano, y el que ha creado los linajes, y el que determina en su sabiduría paternal los tiempos también de nuestras vidas. Y eso también es muy importante que lo recordemos. Jeremías 27 dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cómo nuestro Dios? Gigante. Es todopoderoso. ¿Hay algo que se escape de su control? Nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Y eso es algo que lo tenemos que recordar. Porque cuando nuestra vida pareciera estar en medio de la incertidumbre, cuando no entendemos nada, cuando todo duele, es ahí donde tenemos que recordar que estamos paradas en la roca. Es ahí tenemos que recordar
que Él es soberano. Tenemos que recordar a este Dios que gobierna, que es el rey. Sigamos con el libro de Ruth, porque vamos a ir haciendo un pimponeo. ¿Qué había pasado? Habíamos quedado que estaban ahí caminando y Noemí le dice, no, ustedes vuelvan a sus casas, vuelvan con sus familias, cásense, ahí hallarán descanso, sus almas van a poder descansar. Sigamos, versículo 9. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo a un hijo en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? Paremos acá un poquito. Para entender esta parte, tenemos que entender la ley del levirato. ¿Ya? En el pueblo, para los israelitas, Dios había dado la ley, una ley de protección, ¿cierto? Y la ley establecía que cuando una mujer quedara viuda, para protección de esta y para que se diera descendencia al difunto, ella se casaría con el hermano del marido, ¿sí? Entonces, por eso, acá tenemos a Noemí diciéndole algo muy realista también, ¿cierto? Acá, ella le estaba diciendo, ustedes váyanse, porque acá no hay nada más que hacer. Yo ya pensé todas las alternativas. Si incluso yo tuviera un poco de esperanza y yo me casara esta noche y tuviera un hijo, ¿acaso ustedes esperarían a este hijo? Súper realista lo que está diciendo Noemí. Pero continúa el texto. Sigamos con el versículo 13. No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Las palabras que quisiera resaltar en este momento son las palabras finales de Noemí. Noemí le dice, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Había algo que Noemí parecía comprender. ¿Qué es lo que comprendía Noemí? La providencia del Señor. Ella entendía que el Señor gobernaba y que estaba tras todo esto que le ocurría. Pero estaba entendiendo esta verdad a medias. Y se estaba olvidando de un gran detalle. ¿Qué se estaba olvidando Noemí? Que el Señor es bueno. Ella entendía esta providencia como que el Señor había puesto su mano sobre ella y la estaba aplastando. ¿Sí? Y nosotros decimos, oh, Noemí, ¿cómo le pasa esto? ¿Cómo piensa eso del Señor? La pregunta es, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotras lo mismo? Y olvidamos la bondad del Señor en medio del dolor. Porque es como que si no pudiéramos juntar el sufrimiento con la bondad del Señor. Y por eso es tan importante que tengamos una adecuada doctrina del sufrimiento. Porque si no entendemos la providencia divina, si no entendemos que el Señor gobierna, si no entendemos que el Señor es bueno y que el Señor es fiel y que Él es sabio y que todos sus atributos funcionan en conjunto, en medio del dolor no vamos a entender nada. O vamos a pensar aquí, Dios me abandonó. Y no es así, porque el Señor gobierna. Veamos el siguiente texto. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es conforme a su propósito, son llamados. Este versículo es conocido, ¿cierto? Y tan conocido y que muchas veces se pierde el verdadero sentido de este texto. Y lo podríamos relacionar a veces con frases populares como, no, si se cierra una puerta, Dios abre un portón, ¿cierto? Así como esas cosas como, no, te va a ayudar a bien. Incluso se usa también en la prosperidad. No, si el Señor cierra esta puerta, el Señor te quiere bendecir, te va a ayudar a bien todo esto. Vas a ver que después te va a llegar el auto, que tu billetera va a ser abultada. ¿Por qué? Porque es súper relativo lo que cada uno entiende por bien, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes qué es el bien, qué significa que algo te ayude a bien, se nos van a ocurrir distintas cosas. Algunas se les van a ocurrir unas vacaciones en el Caribe, otras se les va a ocurrir que se vayan todas las enfermedades, ¿cierto? Y esta promesa está ahí, ¿cierto? Para los hijos y las hijas de Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien. Uy, casi rompo la mesa. Todas las cosas nos ayudan a bien. El tema es, ¿qué es ese bien? Veamos en el texto. Dice, esto es conforme a su propósito son llamados. Versículo 29 dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que este texto dice es que todas las cosas nos van a ayudar a bien, entendiendo que nuestro máximo bien es hacernos conforme a la imagen de Cristo. Ese es el bien que el Señor nos promete. Pero para eso, amadas, tenemos que salir nosotras del centro. Tenemos que entender que Él y que vivir para Él, que conocerlo más y que Él moldee y forje a Cristo en nuestros corazones, esa es la vida en abundancia. A veces tenemos la vida en abundancia en otras cosas, pero la vida en abundancia es tener la certeza que Cristo está siendo forjado en nuestros corazones. Y es eso lo que tenemos que entender en medio de la prueba. Es eso lo que nos va a fortalecer en los momentos de incertidumbre y de dolor. Y esto mismo se ve a lo largo de la Escritura en distintas veces. Por ejemplo, vamos a Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos a Santiago escribiendo a la iglesia que había sido dispersada producto de la persecución. Imagínense el contexto emocional. Hombres y mujeres que habían tenido que dejar sus casas, sus trabajos, ¿ya? Tal vez familia, algo súper complicado. Pero ¿qué es lo que les dice Santiago? Santiago les dice que tengan por sumo gozo. ¿Les dice tengan un poquito de gozo? No. Y uno dice, pero Santiago se volvió loco, ¿cierto? ¿Cómo le puede decir a personas que están siendo perseguidas, que tuvieron que dejar todo, que tengan sumo gozo, que tengan mucha alegría? ¿Mucha alegría cuándo? Cuando se hallen en diversas pruebas. Y esas son pruebas grandes y pruebas chicas. Son diversas, pruebas por cosas internas y a veces van a ser pruebas por cosas externas. A veces van a ser pruebas porque vamos a estar lidiando con las consecuencias de nuestro propio pecado y a veces van a ser pruebas porque vamos a estar lidiando con el pecado de otro en nuestra vida. La cosa es que la palabra nos dice es que cuando nos hallemos en diversas pruebas tengamos sumo gozo. Pero la palabra nos da un porqué. Y ese porqué, ¿qué es lo que tenemos que saber en medio de la prueba? Que la prueba de nuestra fe produce
paciencia. Esa paciencia que tiene que ver con perseverar, con soportar, con seguir adelante. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectas y cabales. Y ese perfecto y cabal tiene que ver con ser maduras en la fe. El Señor va a usar las pruebas para conformarnos a su imagen. Y por eso nos podemos gozar en medio de la prueba. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Pero para eso tenemos que entender, amadas hermanas, que nuestro máximo bien es Cristo. Pero que nos cuesta entender eso. Porque seguimos pensando como el mundo, que nuestro máximo bien es que todas las cosas estén bien, ¿cierto? Y por eso es tan importante que renovemos nuestra manera de pensar. Pedro dice algo parecido. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos dice acá Pedro? Nos dice que por un poco de tiempo, ¿sí? Porque ¿qué es este lado de la eternidad? Comparado con toda la eternidad que vamos a estar ausentes de sufrimiento. Pero Pedro nos dice, acá, en este periodo de la eternidad, es necesario que vivan estas pequeñas aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pasar por el fuego. Y cuando somos pasadas por el fuego, ¿qué sucede? Piensen en el oro. Salen las impurezas de nuestros corazones. Es en medio de la prueba que nos vamos a dar que nos sale el control. Es en medio de la prueba que nos vamos a dar cuenta que somos autosuficientes. Es en medio de la prueba que nos vamos a dar cuenta de la mentira. ¿Cómo recurro tan fácilmente a la mentira? Entonces el Señor va a usar cada una de esas cosas. ¿Para qué? Para que Cristo sea forjado en nosotros. Vamos con el siguiente texto. Y no solamente el Señor va a forjar a Cristo en nosotras, sino que, fíjense lo que mismo Santiago dice en el capítulo 5. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muchas veces pensamos en este texto y acá este texto nos dice ya, miren como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quiénes? ¿Qué dice el texto? Miren a los profetas, ¿cierto? Que hablaron el nombre del Señor. Y aquí dice, y nosotros tenemos por bienaventurados, es decir, por felices, alegres, ¿a quiénes? A los que sufren. Y dice, ¿ustedes han oído de qué? De la paciencia de Job, de la perseverancia que tuvo Job en medio del sufrimiento. Y no fue una perseverancia perfecta, ¿me entienden? Porque tuvo sus buenos debates con el Señor, ¿sí? El tema es que habéis visto del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muchas veces pensamos en ¿cómo Job vio esa misericordia, esa compasión? Y pensamos, no, seguramente la vio porque después de todas las aflicciones, todo se le devolvió. Tuvo más hijos, tuvo más posesiones. Ahí vemos la misericordia. Pero ¿saben dónde vemos la misericordia del Señor? Que Job dijo, antes yo de oídas lo conocía, mas ahora mis ojos lo ven. ¿Saben qué? Lo poderoso de los tiempos dolorosos, de los tiempos de incertidumbre, de los tiempos difíciles, es que mientras el Señor nos transforma a su imagen, lo vamos conociendo. Miren atrás y piensen en momentos difíciles de su vida. Y si en esos momentos difíciles de su vida se apegaron al Señor, ¿no fue en esos momentos que conocieron al Señor como su consuelo? Como ese Padre de toda consolación.
Es en medio de la aflicción que el Señor nos va transformando a su imagen, pero al mismo tiempo lo vamos conociendo y lo vamos amando más. Entonces vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué es importante que comprendamos la providencia divina en medio del sufrimiento? Y vuelvo al catecismo, que me parece que dice una síntesis muy adecuada. Dice que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos. Tengamos en el futuro toda nuestra esperanza puesta en Dios, Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor. Pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin moverse de su voluntad. ¿Por qué es importante que comprendamos la providencia divina, sobre todo en medio del sufrimiento? Dice que en toda adversidad tengamos paciencia. La providencia divina significa que podemos ser pacientes en la adversidad si sabemos que el Señor está al mando. Si sabemos que el Señor tiene el control de todo eso que estamos viviendo y que Él lo va a usar para bien. Que la realidad más lejana es que Él nos olvidó y nos dejó hacia la deriva. No, tenemos que recordar, y yo les encargo, en medio de la prueba, paren y recuerden la palabra. Señor, ¿qué me dice tu palabra en medio del dolor? ¿Qué me dice tu palabra en medio de la prueba? El Señor te recuerda que Él tiene el control. El Señor te recuerda que Él gobierna y eso te va a dar paciencia para perseverar porque Él lo está usando para tu bien. Y tu máximo bien, ¿cuál es? Cristo. Nos va a dar paciencia cuando veamos a nuestros hijos sufrir. ¿Qué nos pasa cuando vemos a los hijos sufrir? Queremos solucionarles todo, ¿cierto? De inmediato. Pero el Señor nos da paciencia también para recordar, Señor, mis hijos también tienen que enfrentar la prueba, porque tú también vas a ser forjado en sus corazones. ¿Me entienden? Nuestros corazones pueden descansar. Podemos acompañar y apoyar al otro sin creernos sus salvadores, sabiendo que el verdadero Salvador está al mando de todo. Nos da gratitud. Gratitud en medio de la prosperidad o gratitud en medio de la prueba. Y a veces qué fácil y qué buenas ladronas de gloria somos cuando estamos en medio de la prueba y decimos, yo soy fuerte, yo puedo salir adelante, yo pude salir adelante sola con mis hijos, yo pude salir adelante y trabajé y lo logré. ¿Saben qué? La providencia divina nos pone bien los pies en la tierra. Nos recuerda que toda buena dádiva proviene ¿de quién? Del Señor. Si tuviste fuerza, ¿quién te dio la fuerza? Si tuviste el trabajo, ¿quién te dio el trabajo? Es una cuota de realidad, gratitud. Incluso nos recuerda esta gratitud y cuando las cosas no están bien. Porque puedo recordar, Señor, tú gobiernas. Puedo descansar en ti. Y saben que la gratitud en medio de la prueba es una maravillosa expresión de confianza. Señor, no veo nada. No me gusta lo que está pasando. No me gusta lo que estás haciendo. Pero Señor, ¿sabes qué? Confío en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a entender que tú estás obrando para el bien. Entendiendo que mi máximo bien y el máximo bien de mi familia, el máximo bien de mi iglesia, el máximo bien para mi hijo es que te conozca, que te ame y que viva para ti. Y esperanza. Qué esperanzador es saber que aquel que me amó, y deténganse en esto, en aquel que te amó a tal punto que te escogió desde antes de la fundación del mundo, que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y a ser molido por sus rebeliones, cargar tus enfermedades, cargar tu pecado, ese mismo que te ama y que te amó a tal punto es el que gobierna. ¿Cómo vamos a tener miedo?
lamentablemente va a ser una batalla, porque se nos olvida, ¿ya? Se nos olvida todos los días y a veces se nos olvida varias veces al día, ¿ya? Esa es la dura realidad, ¿cierto? Pero ¿saben qué es tan importante? Cuando estemos ahí pensando, voy a hacer esto, voy a hacer esta otra, opción A, opción B, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Todas esas cosas que la cabeza nos funciona a 500 por hora, detengámonos y dice, Señor, tengo esperanza. Porque tú me amaste de tal manera que diste tu vida por mí, que no escatimó a su propio Hijo. Él es aquel que gobierna y tiene mi vida bajo su control y que me prometió que todas las cosas me van a ayudar a bien. Tenemos esperanza en medio del dolor, en medio de la adversidad. Que el Señor ilumine nuestros entendimientos para comprender todo esto. Y continuemos con el texto de Ruth. Y respondió Ruth, y esta es la frase icónica, ¿cierto? Ya que lo ponen en los matrimonios, pero esta frase es entre la nuera y la suegra, ¿ya? Fíjense, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tú mi Dios, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos a esta Ruth dispuesta a acompañar a su suegra, pero después vamos a ver que en verdad ella había entendido verdaderamente, antes que Noemí, dónde ella hallaría descanso. Ella, la que era una extranjera, había entendido por medio del Espíritu que su verdadero descanso lo hallaría en el Dios de Israel. Y por eso Ruth estuvo dispuesta a seguir a su suegra, porque entendió dónde hallaría verdadero descanso. Luego vienen los capítulos 2, no lo vamos a leer entero, pero pasan una serie de sucesos. ¿Qué sucede? Justo llegan en el tiempo de la cosecha de la cebada. Justo, ¿cierto? Como si pasaran las cosas así azarosas. Bueno, justo llegan en la cosecha de la cebada y Dios había establecido en su ley cómo proteger a los vulnerables, a los pobres, a las viudas. Y lo que había establecido es que cuando fueran a cegar, dejaran. Y los pobres, las viudas, los desposeídos podían ir a recoger. Justo llegaron en ese tiempo y justo llega Ruth al campo de Boz. Justo, fíjense. Y justo Boz era familiar de Elimelech. Justo, miren las cosas que pasan. Y justo, la ve Boz. Y justo, para que vean que en verdad la divina providencia es real, a Boz le habían hablado de Ruth y le habían hablado de cómo ella había estado dispuesta a dejar a su familia, a sus dioses, ¿para qué? Para ir a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Si hay algo que vemos en este libro es la providencia divina y cómo está Dios bajo el control de cada una de las cosas. Y vamos a seguir adelante en este libro y vamos a ver que todo esto que ocurrió con Ruth, con Noemí, no solamente tienen implicancias y tuvieron implicancias maravillosas para la vida de ellas. Vamos a ver que esas implicancias nos alcanzan a nosotras. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver mi vida con todo lo que le pasó a la Noemí, con todo lo que le pasó a la Ruth? Vamos a ver que tiene mucho que ver. Entonces, en conclusión, queridas, ¿qué nos va pasando? Nos desesperamos, ¿cierto?, en medio de la prueba. Nos desesperamos en medio de la aflicción. Buscamos desesperadamente una respuesta, una certeza. Pero, ¿saben? Nuestra seguridad, queridas, no está en una persona. Nuestra seguridad no está en esa respuesta que estamos esperando. No está en ese médico, no está en ese hombre, en esa mujer, en ese pituto, en ese trabajo. Nuestra seguridad es que sabemos
que nuestro Dios gobierna. Y sabemos que Él es bueno. En medio de la prueba, recordemos que no estamos en medio de la incertidumbre. No estamos, pucha, es lo que te tocó nomás. Nada que hacer. Así fue. No, el Señor gobierna sobre todo. Y tenemos que recordar dos cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuál es nuestro máximo bien? Cristo, ser conformadas a su imagen. Y Él va a usar las diversas pruebas. Él incluso va a usar, y es tan poderoso para usar y tornar en bien nuestro propio pecado. Cuando nosotros miramos nuestro pasado, Señor, ¿cómo hice esto? ¿Sabes qué? Incluso ahí hay esperanza. Porque nuestro Dios gobierna y todo eso también lo va a tornar en bien. Incluso cuando estamos viviendo las consecuencias del pecado del otro. Dice, Señor, yo no hice nada y acá estoy con agua hasta el cuello. Y ni siquiera fue mi error. El Señor incluso gobierna sobre eso. Y todas las cosas ayudan a bien. Hay esperanza. Podemos descansar en Él. Y es en medio de la prueba que recordemos la cruz de Cristo. Voy a terminar con un texto. Dale. Y este texto está en Hechos 2 y dice así: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ellos. Estas son las palabras de Pedro en el discurso. Y lo que este texto me encanta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la muerte de Cristo y pensamos todo lo que pasó, ¿cierto? Tenemos que fue acusado injustamente. Los judíos, los religiosos querían detener a esto a toda costa. Tenemos a Poncio Pilatos, a Herodes, culpándose, tirándose la pelota mutuamente, lavándose las manos, nadie haciéndose responsable. Y tenemos al pueblo teniendo la oportunidad de elegir a Barrabás, ¿cierto? Un asesino. Pero acá todo mal, ¿me entienden? Humanamente nosotros vemos esta escena de la muerte de Cristo, es todo mal. ¿Por qué? ¿Qué hizo el pueblo? Eligieron a que mataran a Jesús y liberar al asesino. Tenemos a los que podrían haber tomado una decisión y haber dicho, no, este es inocente. Acá el pueblo no decide, vamos a hacer justicia. Se lavaron las manos. Tenemos a los religiosos que no reconocieron al Mesías y lo único que querían era eliminar. Y seguramente Satanás dijo ahí, aquí vencí. Ha muerto el Mesías. No sabía nada, que estaba ejecutando la perfecta voluntad de Dios. Y por medio de esa muerte, el Señor estaba ejecutando su plan, que estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. El Cordero ya sabía que iba a ser inmolado. El Señor venció. Y el Señor es el vencedor. Él gobierna. ¿Me entienden? El Señor incluso va a usar las acciones, los horrores humanos, y va a usar todo eso, lo va a articular y va a ser su voluntad. Podemos descansar. Él es victorioso y nosotras somos más que victoriosas en Él. ¿Quién nos puede separar de su amor que es en Cristo Jesús? Nada, ni nadie. Vamos a orar. Amado Padre, te queremos pedir primeramente perdón. Te queremos pedir perdón por cada vez que estamos en tiempos de aflicción y de prueba, Señor. Y lo que menos hacemos, Señor, es recordarnos la palabra. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, Señor, por no ir a ti,
por buscar ese descanso. Al igual que le pasó a Noemí, en otras cosas, en otras personas. En ir a buscar, saciar nuestra sed en otras cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada mujer que esté acá, tú le muestres, Señor, dónde ha ido a saciar esa sed, esa hambre, dónde ha ido a buscar descanso. Muéstrale para que pueda haber libertad, arrepentimiento. Muéstranos, Señor, y te pedimos perdón, Padre. Y gracias, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa que nos recuerda tu divina providencia. Gracias, Señor, porque tú creaste todo y porque tú sustentas todo y porque tú gobiernas sobre todo. Incluso, Señor, tú gobiernas sobre nuestras vidas, Señor. Y gracias por tus magníficas y preciosas promesas de que todas las cosas a las que te aman nos van a ayudar a bien. Y por eso queremos gozarnos en las diversas pruebas, porque sabemos que tú vas a usar esas diversas pruebas para que Cristo sea forjado en nosotras, Señor. Para que podamos madurar en nuestro carácter, para que podamos presentarnos como esas novias blancas, resplandecientes. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, porque nos estás transformando de tu imagen. Y por eso queremos pedirte, papá, que nos enseñes en la prueba que estemos a mirarla a través de tus ojos. Enséñanos a mirarla, enséñanos a recordarnos tu palabra y a entender que tú gobiernas y que tú eres más que vencedor. Tú eres el victorioso y tú haces tu voluntad y tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, Señor. Yo te pido que cada una de mis hermanas entienda lo que entendió Ruth, que es bajo tus alas, Señor, que podemos hallar descanso. Señor, queremos tener esa paciencia, queremos tener esa gratitud, esa esperanza. Concédenos cada una de estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.